Santiago y Sierra, España. El 24 de febrero de 1530, en la ciudad de Bolonia, el Papa Clemente VII coronaba a Carlos V como emperador del Sacro Imperio. La ceremonia, celebrada en la Basílica de San Petronio, fue un gran acto de propaganda política. El emperador recibía la corona, el cetro, la espada y el orbe, mientras la ciudad se transformaba en un escenario festivo. Aquel momento simboliza algo más que una investidura. Representaba el triunfo de Carlos V y el inicio de una nueva etapa de hegemonía en Europa. Os he agrupado una serie de documentales con nuevas imágenes y nuevos mapas para que podáis verlo todo junto. Al mismo tiempo saber que Hernán Cortés estaba haciendo cosas gloriosas en América. Entre 1522 y 1530, Italia, como os hemos contado varias veces, había sido el escenario de un ciclo de guerras que transformó profundamente la forma de combatir. En Bicocca, en 1522, los arcabuceros españoles demostraron la superioridad de las armas de fuego frente a los tradicionales piqueros, siempre si estabas bien atrincherado. Poco después, en 1524, la muerte del caballero Bayard en Sesia simbolizaba un poco el fin de la caballería medieval. El punto culminante llegaría en 1525, en la batalla de Pavía, donde las tropas imperiales derrotaron al ejército francés y capturaron al propio rey Francisco. Aunque el conflicto continuaría con episodios tan duros como el saco de Roma en 1527, tras la traición del Papa al emperador, la derrota francesa en Ladriano 1529 pondría fin a las aspiraciones francesas durante un tiempo en Italia. Por tanto, la coronación de Bolonia cerraba un ciclo marcado por la guerra y la innovación militar, un periodo en que la pólvora cambiaría el campo de batalla y en el que la monarquía hispánica consolidaría su dominio sobre Europa. Espero que, con un buen vino o una cerveza o jamón o unas palomitas, podáis disfrutar de este ciclo documental, porque a fin de cuentas lo más interesante es que lo pudierais ver en una televisión grande, porque ya sabéis que nos basamos en cuadros, grabados, pinturas y mapas que representan un poco la época. Además, a partir de esos cuadros hemos hecho historias, vídeos, para que todo sea más atractivo. Espero que os guste a todos. Un saludo. Esto es parte de Guerra Imperial, el análisis de los imperios. Para comprender la batalla de Bicocca, librada el 27 de abril de 1522, es necesario situarla en el complejo tablero geopolítico de las guerras de Italia. Este conflicto, que enfrentó a la monarquía hispánica y el Sacro Imperio Romano Germánico contra el Reino de Francia y la República de Venecia entre 1521 y 1526, no fue un episodio aislado, sino la continuación de una pugna por la hegemonía en Europa occidental que se venía desarrollando desde finales del siglo XV. Pero antes de nada, solo deciros que en parte de Guerra Imperial y en Historia sin cuentos os vamos a narrar y dibujar algunas de esas batallas italianas que supusieron una revolución militar. Un relato muy pormenorizado de las guerras italianas lo podéis leer en el blog Arrecaballo. Son unas guerras seculares heredadas de la Corona de Aragón y que durarían de uno y otro modo hasta finales del siglo XVII. En la revista Espertaferro existen también trabajos de lo más interesantes, y también tenéis que ir a los cronistas del siglo XVI. Hay que retomarlos, muchachos. Siempre me llamó la atención, como historiador, que Italia y Flandes, los centros de gravedad de las guerras, donde los imperios y reinos se batían el cobre, con asedios de ciudades, saqueos y toda la destrucción sobrevenida, pudieran alumbrar al mismo tiempo el renacimiento italiano y flamenco. La paradoja de que las guerras, además de dolor, mueven muchos doblones. Espero poder interesaros con mi relato y con la creación de este vídeo, aplicando esta técnica audiovisual, creo que novedosa, utilizada en el canal. Incorporo mapas y bebo de las obras de arte de la época.
óleos, tapices y cuadros de los más afamados autores. Si os gusta el formato, darle un like y suscribiros. Dentro de poco todos los canales serán automatizados y la creación humana se extinguirá. Mi voz está cansada por la carrera de la edad, como los muros de la patria mía. También comentaros que las maniobras previas a la batalla pueden ser bastante tediosas porque se desarrollan a lo largo de medio año. Por eso, los que queráis ir directamente al combate son los últimos 15 minutos del vídeo. Bueno chicos, allá vamos. Las causas profundas del conflicto deben rastrearse hasta 1519, cuando tras la muerte del emperador Maximiliano I se abrió el proceso sucesorio al trono imperial. Dos candidatos principales surgieron: Carlos de Habsburgo, rey de España y señor de los Países Bajos, y Francisco I de Valois, rey de Francia. La elección de Carlos como emperador con el título de Carlos V alteraría el equilibrio de poder en Europa. Francisco I, que había invertido ingentes sumas en sobornar a los príncipes electores sin éxito, consideró el resultado como una amenaza directa a sus intereses en Italia, particularmente en el Ducado de Milán, que Francia controlaba desde 1515, tras la batalla de Marignano. A esta rivalidad dinástica se superpone otra crisis de carácter religioso, de primera magnitud. Tener en cuenta que en ese periodo las tesis de Martín Lutero se formulaban por Europa a partir de 1517. Se estaba empezando a desestabilizar el Sacro Imperio Romano y se desafiaba directamente la autoridad papal. El Papa León X, miembro de la familia Medici, necesitaba el apoyo imperial para contener el avance del luteranismo. Esta necesidad llevó a una aproximación diplomática entre el papado y el imperio, que cristalizaría en 1521, cuando ambos firmaron una alianza ofensiva contra Francia. El objetivo parecía claro, era expulsar a los franceses de Lombardía y restituir el ducado de Milán a la familia de los Sforza, la dinastía legítima, según la interpretación imperial y pontificia. Hasta 1518, Europa había vivido un periodo de paz relativa, consagrada por el Tratado de Londres, por el cual las principales potencias se comprometían a actuar conjuntamente contra cualquier estado que rompiera la concordia. Pero este tratado, como pronto se demostró, era papel mojado. Las ambiciones dinásticas, los intereses económicos y las lealtades cambiantes de los estados italianos hicieron que la guerra fuera, si no inevitable, sí altamente probable. Las hostilidades comenzaron sin una declaración formal. Francisco I, consciente de que un ataque directo contra Carlos V podría provocar la intervención inglesa en favor del emperador, optó por una estrategia de hostilidades encubiertas. Durante 1521, Francia apoyó económicamente dos operaciones militares simultáneas. La primera en los Países Bajos, bajo el liderazgo de Roberto de March, y otra sobre Navarra, destinada a restaurar en el trono a Enrique II, desposeído por Fernando el Católico en 1512. Ambas operaciones fracasaron. La ofensiva sobre el Mosa fue rápidamente neutralizada por las fuerzas de Enrique III de Nassau. En Navarra, el ejército franco-navarro, comandado por André de Foix, señor de Asparrots, logró inicialmente ocupar la ciudad de Pamplona, pero fue derrotado de manera contundente el 30 de junio de 1521, en la batalla de Noain, por un ejército castellano muy superior en número. Esta derrota sellaría definitivamente la incorporación de Navarra a la corona castellana. Simultáneamente, en el norte de Francia, las fuerzas imperiales al mando de Nassau invadieron el territorio enemigo, tomando Ardres y Mousson y sitiando Mercier. En octubre de 1521, ambos ejércitos se enfrentaron cerca de Valenciennes, pero las lluvias torrenciales impidieron una batalla decisiva. Carlos V, que comandaba personalmente sus tropas, debió retirarse, pero lo consiguió hacer en buen orden. En el frente pirenaico, los franceses lograrían un éxito limitado,
al tomar Fuenterrabía, estratégica plaza en la desembocadura del Bidasoa. Esta posición permanecería en manos francesas durante 2 años, pero con ello no se compensaban los reveses sufridos en otros teatros de operaciones. El verdadero escenario donde se iba a decidir la guerra era Italia, y allí las cosas empezaron a torcerse para Francia desde finales de 1521. El ejército imperial en Italia, reforzado por tropas papales españolas procedentes de Nápoles y contingentes alemanes enviados por Carlos V, se concentró en Mantua, bajo el mando de Próspero Colonna, uno de los condottieros más experimentados de la época. Frente a él estaba Odet de Foix, vizconde de Lautrec, gobernador francés de Milán. Disponía de un ejército considerable, pero con una debilidad estructural. La mayoría de su infantería eran mercenarios suizos, excelentes combatientes, pero notoriamente indisciplinados y dependientes del pago puntual de sus soldadas. Durante el otoño de 1521, Colonna llevó a cabo una guerra de maniobras, rehuyendo el combate directo, pero presionando constantemente las líneas francesas. Lautrec, extendido desde el río Adda hasta Cremona, vio cómo sus efectivos iban disminuyendo por deserciones, especialmente entre los suizos, que llevaban algunos meses sin cobrar la paga. Colonna aprovechó por tanto así su oportunidad, cruzó el río Adda en Vaprio y avanzó sobre Milán. La noche del 23 de noviembre lanzaría un ataque sorpresa contra la ciudad. Las tropas venecianas que defendían un sector de la muralla fueron desbordadas y tras un breve combate callejero, Lautrec hubo de retirarse a Cremona con unos 12.000 hombres. Milán, la capital del ducado, caía en estos momentos ya en manos imperiales. Solo el Castello Sforzesco, permanecería en poder francés unos meses más. La muerte del Papa León X, el 1 de diciembre de 1521, introduciría un elemento de incertidumbre. Las tropas papales se retiraron temporalmente de la coalición y Giovanni de Medici, jefe de las famosas bandas negras, se pondría al servicio de Francia. Pero la situación estratégica general no cambió. Francisco I, consciente de la gravedad del momento, enviaría a su tío, el gran bastardo de Saboya, a Suiza con 300.000 ducados para reclutar 16.000 piqueros. Al mismo tiempo, Francisco II Sforza, el duque legítimo de Milán, que estaba exiliado, empezaba a reclutar lasquenetes en Trento para recuperar su capital, que estaba en esos momentos bajo el mando imperial. En el invierno de 1521-1522 se empezaron los preparativos intensos por parte de ambos bandos. Los franceses perdieron también en esos momentos Alessandria, Pavía y Como, pero conservaban posiciones claves y esperaban que la llegada de los nuevos reclutas suizos les permitiera recuperar la iniciativa en primavera. En marzo de 1522, Tomás de Foix, señor de Lescun y hermano de Lautrec, llegó desde Génova con un socorro de 3.000 suizos, 1.000 infantes italianos y 200 hombres de armas. Su intención era reunirse con el ejército principal de Lautrec. Tomó Novara casi sin oposición a finales de marzo. Esto alarmó al emperador, que desde Bruselas le urgía a sus capitanes a actuar con decisión. Próspero Colonna, sin embargo, mantuvo su estrategia. No era un hombre que se dejara llevar fácilmente por la impaciencia de los políticos. Prefirió esperar, observar los movimientos enemigos y elegir el terreno donde presentar la batalla. Lautrec, una vez reunidas sus fuerzas, avanzó nuevamente sobre Milán. Su objetivo era forzar a Colonna a un combate decisivo, pero también ir recuperando plazas como Novara y Pavía para estrangular la posición imperial. Colonna, en lugar de encerrarse en Milán, salió a su encuentro y acampó cerca de la Cartuja de Pavía,
en una posición que cubría los accesos a la ciudad y amenazaba las comunicaciones francesas. El 18 de abril los ejércitos se empezaron a observar desde la distancia. Los imperiales dispararon su artillería y lanzaron señales de humo para comunicarse con los defensores de Pavía. Lautrec, viendo que Colonna no quería atacar, intentó maniobrar para obligarle a batirse en campo abierto. Pero entonces surgiría un problema, el problema que Lautrec temía y que sus oficiales suizos habían anunciado. Sus mercenarios helvéticos, al no haber recibido ninguna paga desde su llegada a Lombardía, se negaron a seguir maniobrando sin cobrar. El 20 de abril, Albert von Stein y los demás capitales suizos presentaron un ultimátum a Lautrec: o atacaba inmediatamente al ejército imperial o ellos regresaban a sus cantones. Lautrec, desesperado, prometió pagos dobles y aseguró que un convoy con fondos estaba a punto de llegar. Los suizos aceptaron esperar, pero a regañadientes. La tensión era máxima. Para calmar los ánimos, Lautrec levantó el cerco de Pavía y se dirigió hacia Milán, acampando en Cascina. Colonna, informado de estos movimientos, reaccionó con rapidez. El 26 de abril, sus tropas ocuparon una posición fortificada en el parque de Bicocca, que estaba al norte de Milán, a unos 6 kilómetros. Allí, sobre un terreno que había reconocido previamente, esperaría a los franceses. La elección de Bicocca por parte de Colonna fue determinante para el resultado de la batalla. El lugar presentaba características orográficas que neutralizaban la superioridad numérica y la potencia de choque de la infantería suiza. El parque de Bicocca se alzaba entre un terreno pantanoso al oeste que impedía cualquier maniobra de flanqueo por ese lado y la carretera principal que conducía a Milán por el este. Esta carretera estaba flanqueada por un profundo dique, cruzado únicamente por un estrecho puente de piedra situado al sur del parque. Cualquier intento de aproximación desde el este obligaba a utilizar ese puente fácilmente defendible. Lo podéis ver en el mapa que os dejo arriba. Al lado norte del parque, por donde necesariamente debían aproximarse un ejército que viniera desde el frente, estaba bordeado por una carretera con una cuneta. Colonna ordenó profundizar esta cuneta y construir sobre ella un terraplén de tierra en el bancal sur. Sobre este terraplén, en varias plataformas protegidas, colocó su artillería y detrás dispuso a la infantería. El frente defendido tenía una longitud aproximada de medio kilómetro. Esto permitía a Colonna concentrar sus fuerzas en un espacio reducido. Inmediatamente detrás del terraplén situó a los arcabuceros españoles, unos 3.500 hombres, al mando de Fernando de Ávalos, marqués de Pescara. Formados en 4 filas, podían mantener un fuego continuo. La primera fila disparaba y retrocedía a recargar, mientras la segunda ocupaba su lugar y así sucesivamente. Detrás de los arcabuceros, formados en cuadros de picas, se encontraban los lasquenetes alemanes de Georg von Frundsberg, unos 8.000 hombres. Eran la reserva, preparados para intervenir si los suizos lograban superar el terraplén. Más al sur, a considerable distancia, Colonna situó el grueso de su caballería pesada, unos 1.000 hombres de armas, y aún más al sur, guardando el puente sobre el dique, dispuso otra fuerza de caballería ligera y los refuerzos llegados con Francisco Sforza, unos 6.400 soldados adicionales, aunque estos, recién reclutados, tenían un valor limitado. El dispositivo era sólido, equilibrado y aprovechaba al máximo las ventajas del terreno. Colonna no buscaba una batalla de movimientos, sino una defensa estática que obligara al enemigo a estrellarse contra sus posiciones. En la mañana del 27 de abril, el ejército francés se presentó ante las posiciones imperiales. Lautrec había enviado el día anterior una patrulla de reconocimiento que informó de las dificultades del terreno. Diques agrícolas
caminos hundidos y zonas encharcadas que dificultaban la maniobra. Pero esta información no disuadiría a los suizos de actuar. Lautrec planeaba utilizar su superioridad artillera para bombardear las líneas imperiales antes de lanzar el asalto. Quería ablandar con sus cañones esas defensas. Tenía cañones en gran número, más que los que tenía Colonna, pero los capitanes suizos, impacientes y seguros de su superioridad, no estaban dispuestos a esperar. Las crónicas recogen la exigencia de Winkelried al comandante francés. Le decían dinero, licencia o batalla. Lautrec, ante la amenaza de que los suizos abandonaran el campo, se vio obligado a ordenar el ataque inmediatamente. El dispositivo francés contemplaba un ataque frontal con 2 grandes columnas de piqueros suizos, cada una de unos 6.000 hombres, acompañadas por escopeteros venecianos y protegidas por la artillería. Simultáneamente, Lescun, con 400 jinetes, intentaría flanquear la posición imperial por el este, cruzando el puente y atacando la retaguardia enemiga. El resto del ejército francés, incluyendo la infantería y las fuerzas venecianas al mando del duque de Urbino, permanecerían en la reserva. El plan no estaba mal pensado, pero se desmoronó desde el principio. Los suizos, ignorando las órdenes de Montmorency de esperar el bombardeo artillero, se lanzaron al ataque por su cuenta. Las 2 columnas avanzaron a paso ligero, campo a través, directamente hacia el terraplén. Pero el plan se desmoronó desde el principio. Los suizos, ignorando las órdenes de Montmorency de esperar el bombardeo artillero, se lanzaron al ataque por su cuenta. Las 2 columnas avanzaron a paso ligero, campo a través, directamente hacia el terraplén. Cuando estuvieron a tiro, los arcabuceros españoles abrieron fuego. La primera descarga causó estragos en las apretadas filas suizas, pero los helvéticos siguieron avanzando. Iban pisando a sus muertos, con las picas en alto, decididos a alcanzar la línea enemiga. Al llegar a la carretera hundida, se encontraron con un obstáculo inesperado. La profundidad del foso, aumentada por las obras de Colonna, impedía que sus picas alcanzaran a los defensores del terraplén. Los suizos intentaron, por tanto, escalar el talud, pero el fuego de los arcabuces era incesante. Los que lograban asomarse a la cima se encontraban con las picas de los lasquenetes, que les aguardaban firmes. La matanza duraría media hora. Columna tras columna, los suizos intentaron romper la línea imperial, y columna tras columna fueron rechazados. El terraplén se convertiría en una trampa mortal. Los cuerpos se amontonaban en la carretera, dificultando aún más el avance de los que venían detrás. Cuando finalmente los supervivientes comprendieron que era imposible, se retiraron en desorden. Dejaron tras de sí más de 3.000 muertos, entre ellos 22 capitanes, incluyendo a Winkelried y Albert von Stein. Del lado imperial, las bajas fueron casi inexistentes. Se dice que solo un hombre murió. Mientras las columnas suizas se desangraban contra el terraplén, en el flanco sur se desarrollaba una acción secundaria, pero también significativa en la batalla. Lescun, con sus 400 jinetes de caballería pesada, logró cruzar el puente de piedra tras duros combates y penetrar en la retaguardia imperial. Por un momento parecía que podría desbaratar el dispositivo de los imperiales, pero Colonna había previsto esta eventualidad. Antonio de Leiva, al mando de un destacamento de caballería, frenó el avance francés el tiempo suficiente para que Francisco Sforza, desde Milán, subiera por la carretera con sus tropas y amenazara con cercar al propio Lescun. El oficial francés Pont-Raumont, que acompañaba a Lescun, logró contener a los milaneses con una carga desesperada, permitiendo así que la caballería francesa se replegara.
Lescun y sus hombres pudieron regresar a las líneas amigas, pero su intento de flanqueo había fracasado. El resto del ejército francés, incluyendo su infantería y los venecianos, no pudieron intervenir en el combate. Observaron desde la distancia cómo los suizos iban siendo aniquilados y no movieron un dedo para auxiliarlos. Esa pasividad refleja las tensiones internas que corroían al bando franco-veneciano. Los suizos despreciaban a los franceses desconfiaban de los venecianos, y los venecianos, bajo el prudente mando del duque de Urbino, no estaban dispuestos a sacrificar sus tropas por una causa que se veía ya perdida. Algunos mandos imperiales, especialmente el marqués de Pescara, instaron a Colonna a lanzar un ataque general para destruir por completo al ejército enemigo, pero Colonna se negó. Observó que la caballería francesa permanecía intacta, que los venecianos no habían entrado en combate y que sus propias tropas, aunque victoriosas, estaban fatigadas. Prefirió asegurar la victoria antes que arriesgarse en una persecución que podría terminar volviéndose en su contra. Su prudencia se reveló acertada. Al anochecer, los franceses comenzaron a retirarse. La derrota en Bicocca tuvo consecuencias inmediatas y devastadoras para la posición francesa en Italia. Los suizos, aniquilados en su orgullo y en sus efectivos, abandonaron Lombardía unos días después. Lautrec, sin infantería con la que sostener la campaña, ordenó la retirada general. Cruzó el río Adda, penetró en territorio veneciano y llegó a Cremona con los restos de su ejército. Allí dejó el mando a Lescun y partió solo hacia León para informar al rey. Su carrera militar quedaba seriamente dañada. El 3 de mayo los lasquenetes imperiales se amotinaron, exigiendo el pago de sus soldadas. Colonna negoció con ellos y logró un acuerdo, pero el motín revelaba las dificultades financieras que también aquejaban a los vencedores. La guerra era cara y mantener un ejército en campaña requería recursos que ambos bandos empezaban a escatimar. Libres ya de la amenaza francesa, las fuerzas imperiales avanzaron sobre Génova, la ciudad clave para el control del comercio en el Mediterráneo occidental. Cayó tras un breve asedio. El castillo de Milán, el último reducto que les quedaba a los franceses en la capital lombarda, capituló poco después. Francisco Sforza, el duque legítimo, recuperaba su trono bajo la protección de las tropas imperiales. La noticia de la victoria se extendió por Europa y provocó un realineamiento diplomático de primera magnitud. Enrique VIII de Inglaterra, que hasta entonces había mantenido una posición ambigua, decidió intervenir abiertamente del lado imperial. En junio de 1522 firmó con Carlos V el Tratado de Windsor, por el que ambos monarcas se comprometían a invadir Francia con 40.000 hombres cada uno. Las tropas inglesas desembarcaron en Calais y comenzaron a devastar Picardía. La batalla de Bicocca, pese a su escala relativamente modesta en comparación con otros enfrentamientos de las guerras de Italia, marcó un punto de inflexión en la historia militar europea por varias razones. En primer lugar, demostró la creciente eficacia de las armas de fuego portátiles en combinación con fortificaciones de campaña. Los arcabuceros españoles, protegidos solo por un terraplén y apoyados por piqueros. En tercer lugar, Bicocca alteró el equilibrio estratégico en Italia. La expulsión de los franceses de Lombardía y la restauración de los Sforza bajo protección imperial consolidaron la hegemonía de Carlos V en la península. Francia necesitaría años para recuperarse de este golpe y preparar una nueva invasión, que llegaría tan solo en 1524, y conduciría finalmente a esa batalla decisiva de Pavía. Desde una perspectiva más amplia, Bicocca forma parte de la transición hacia la guerra moderna. El predominio de la caballería pesada, característico de la Edad Media, había quedado atrás. Ahora era la infantería, pero una infantería armada con armas de fuego,
y organizada en unidades tácticas flexibles, las que empezarían a dominar los campos de batalla. Los tercios españoles, que alcanzarían su madurez en las décadas siguientes, tomaron buena nota de las lecciones de Bicocca. La batalla, en definitiva, no fue solo una victoria imperial, fue la confirmación de que la guerra estaba cambiando y de que quienes no se adaptaran a esos cambios estaban condenados a la derrota. Bueno, la batalla de Pavía la tenéis en otro vídeo y espero que os resulte de interés. Las guerras italianas son un combate constante. La zona de la Lombardía, Milán, al final reproduce la frase que decía Ortega sobre Carlos V cuando quería decir que todos los europeos teníamos algo en común, nos parecíamos en algo. Mi primo Francisco y yo queremos lo mismo, los dos queremos Milán. Como os decía, Francia se sentía asfixiada. El joven y ambicioso rey Francisco I se veía rodeado por las posesiones de la Casa de Habsburgo, encabezada por su gran rival Carlos I de España y V del Sacro Imperio. En su afán por romper el cerco y recuperar el Ducado de Milán, una pieza clave en el norte de Italia, Francisco I cruzó los Alpes a finales de 1524 al mando de un poderoso ejército. Ocupó Milán sin apenas resistencia y a continuación puso sus ojos en Pavía, una plaza fuerte donde se había trincherado una guarnición imperial de unos 6.000 hombres, al mando del veterano Antonio de Leyva. El sitio comenzó en octubre. Lo que Francisco I no preveía era que aquella resistencia se convertiría en una pesadilla de 4 meses. Antonio de Leyva, un militar experimentado, supo organizar la defensa con mano férrea. Las crónicas nos hablan de cómo el hambre y las enfermedades azotaban a sitiados y sitiadores, y de cómo Leyva, para pagar a sus tropas, llegó a requisar platerías y joyas de las iglesias y las universidades, reabriendo la Casa de la Moneda para acuñar su propio dinero. Mientras tanto, los franceses confiaban en que el hambre hiciera capitular la ciudad. Desde Alemania e Italia descendían refuerzos imperiales, más de 20.000 hombres, al mando del virrey de Nápoles, Carlos de Lannoy, del genial táctico Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, y del condestable de Borbón, un poderoso noble francés traicionado por su rey. A mediados de febrero, los imperiales estaban ya frente a Pavía, dispuestos a romper el cerco. Pero Pavía no es solo una batalla más, estamos ante el cenit de lo que los historiadores llaman revolución militar, un concepto que transformó la guerra entre los siglos XV y XVI. Desaparecía el ideal caballeresco medieval para dar paso a la guerra moderna, las nuevas armas de fuego, como el arcabuz, y la necesidad de defender ciudades con nuevas fortificaciones, llamadas la traccia italiana, obligaron a crear ejércitos permanentes, disciplinados y cada vez más grandes, sostenidos por la compleja maquinaria administrativa y financiera del Estado moderno. En palabras del historiador Fernando Martínez Laínez, esta revolución se sustentaba en 4 pilares: el auge del arcabuz frente a la lanza, el gigantismo de los ejércitos, nuevas estrategias basadas en la combinación de armas y una enorme exigencia de recursos que solo un Estado centralizado podía proporcionar. Y todo ello iba a dirimirse en los campos helados que rodeaban Pavía. Cuando los ejércitos del rey de Francia y del Imperio se enfrentaron en las cercanías de Pavía, no solo chocaron 2 potencias europeas, chocaron 2 formas de entender la guerra. Para comprender lo que ocurrió aquella mañana del 24 de febrero de 1525, es necesario entender primero cómo se combatía en Europa en las décadas anteriores y por qué aquel campo de batalla no se parecía ya a los de la Edad Media. Desde finales del siglo XV, Italia había sido el laboratorio de una nueva guerra. La península itálica, fragmentada en multitud de pequeños estados,
se convirtió en el campo de juegos donde las grandes potencias europeas, Francia, España y el Imperio, probaban sus ejércitos y sus tácticas. La aparición de la pólvora, primero en la artillería y después en las armas portátiles, estaba transformando lentamente las formas tradicionales de combatir. Sin embargo, muchos ejércitos, y especialmente la nobleza francesa, seguía confiando en la caballería pesada como elemento decisivo. El rey Francisco I había obtenido una victoria memorable unos años antes, en 1515, en Marignano. Pero conviene matizar qué significó aquella batalla. En Marignano, Francisco I se enfrentó a los temibles mercenarios suizos que defendían por aquel entonces el ducado de Milán. La batalla fue terrible. Se prolongó durante 2 días, con combates cuerpo a cuerpo de una dureza extrema, y ambos bandos sufrieron bajas muy elevadas. Los suizos estaban acostumbrados a vencer, pero se encontraron con una resistencia inesperada. Finalmente decidieron abandonar el campo, pero no fueron aniquilados. Lo importante es lo que vino después. Francisco I, en lugar de humillar a los suizos, negoció con ellos. En 1516 firmaron la llamada Paz Perpetua, un tratado por el cual los suizos se comprometían a proporcionar mercenarios a Francia y a no combatir contra ella. Desde entonces los suizos eran aliados y mercenarios al servicio de Francia, no enemigos. Por eso, cuando en Pavía vemos suizos luchando en el bando francés, no es una traición ni un cambio de bando, es el fruto de aquella paz. Francisco I confiaba en ellos, y ellos combatirían por él hasta la muerte. No obstante, la advertencia sobre los peligros de la nueva guerra que se estaba desarrollando y que se iba a desarrollar en 1522 venía ya de la batalla de Bicocca, donde los suizos, ya al servicio de Francia, fueron aniquilados al atacar las posiciones atrincheradas defendidas por los arcabuceros españoles. Allí quedó claro que el asalto frontal contra la infantería protegida y armada con fuego era suicida. El cronista Martín García Cereceda relata cómo los suizos fueron acribillados por los españoles. La lección de Bicocca, por eso se dice es una bicoca cuando algo resulta una victoria fácil, no fue plenamente asumida. Se olvidó. La siguiente advertencia llegó en 1524, en la batalla de Sesia, donde hombres de armas franceses y unos 2000 suizos se vieron atrapados en el cruce del río Sesia, perseguidos por caballos ligeros italianos y 200 escopeteros españoles. Allí murió el famoso caballero Bayardo, el caballero sin miedo y sin tacha, atravesado por un arcabuzazo. La muerte del más perfecto caballero medieval a manos de un arcabucero anónimo era todo un símbolo de los tiempos que corrían. El 25 de octubre de 1524, el rey Francisco I cruzó los Alpes en persona y a comienzos de noviembre entraba en la ciudad de Milán, poniendo un gobernador a su nombre. Esto condujo a las tropas españolas a evacuar Milán y se refugiaron en Lodi y otras plazas de la zona. 1000 soldados españoles, 5000 lasquenetes alemanes y 300 jinetes pesados, mandados todos ellos por Antonio de Leiva, se atrincheraron en la ciudad de Pavía. Los franceses sitiaron la ciudad con un ejército de aproximadamente 30.000 hombres y una poderosa artillería, compuesta por 53 piezas. Durante el asedio, los hombres del rey de Francia ocuparon y saquearon los numerosos monasterios y pueblos que se encontraban fuera de los muros de Pavía. El grueso de las tropas de Francisco I, incluidos los lasquenetes suizos de la Banda Negra, se desplegó en la zona oeste de la ciudad, que podéis ver en el mapa, cerca de San Lanfranco y de la Basílica de San Salvatore, mientras que la infantería y grupos mercenarios de caballeros se acuartelaron al este de Pavía,
entre el monasterio de San Giacomo, de la Bernabola y el del Santo Espíritu y Gallo, y la iglesia de San Lázaro, con la mayor parte de su caballería pesada, ocupando también el castillo de Mirabelo. Antonio de Leiva, veterano en la guerra de Granada, supo organizarse bien para resistir con aquellos 6.300 hombres, más allá de lo que el enemigo esperara. Además del hambre y las enfermedades, aguantó la falta de dinero. Mientras tanto, otras guarniciones imperiales veían cómo el enemigo reducía su número para mandar tropas hacia Pavía. Mientras los franceses aguardaban la capitulación de Antonio de Leiva, recibieron noticias de que un ejército bajaba desde Alemania para apoyar la plaza sitiada. Venían más de 15.000 lasquenetes alemanes y austriacos, bajo el mando de Jorge de Fürstenberg. Tenía órdenes directas del emperador de poner fin al sitio y expulsar a los franceses del milanesado. Francisco I decidió dividir sus tropas. Ordenó que parte de ellas se dirigieran hacia Génova y Nápoles e intentaran hacerse fuerte en estas ciudades, mientras en Pavía los mercenarios alemanes y suizos comenzaban a sentirse molestos porque no recibían sus pagas. Los generales españoles empeñaron su fortuna personal para pagarlas. Viendo la situación de sus oficiales, los arcabuceros españoles decidieron que seguirían defendiendo Pavía, aún sin cobrar sus pagas. Sin embargo, incluso en la ciudad, la situación empezaba a ser preocupante. Las reservas de víveres comenzaban a agotarse y sobre todo faltaba dinero para pagar los sueldos de los lasquenetes. Para solucionar el problema, el incansable Antonio de Leiva hizo reabrir la Casa de Moneda, requisó oro y plata a los cuerpos eclesiásticos urbanos, a la universidad y a los ciudadanos adinerados, llegando incluso a donar sus propias platerías y joyas, e hizo acuñar monedas para pagar a sus soldados. A mediados de enero de 1525 llegaron por fin los refuerzos bajo el mando de Fernando de Ávalos, marqués de Pescara, Carlos de Lannoy, virrey de Nápoles, y Carlos III, condestable de Borbón. Fernando de Ávalos consiguió capturar el puesto avanzado francés de San Angelo, cortando las líneas de comunicación entre Pavía y Milán. Finalmente llegaron el resto de los refuerzos imperiales a Pavía, compuestos por 13.000 infantes alemanes, 6.000 españoles y 3.000 italianos, con 2.300 jinetes y 17 cañones, los cuales empezaron a abrir fuego el 24 de febrero de 1525. Los franceses en este momento decidieron resguardarse y esperar, sabedores de la mala situación económica de los imperiales y de que pronto los sitiados serían víctimas del hambre. Sin embargo, atacaron varias veces con la artillería los muros de Pavía, pero las tropas que estaban dentro, desabastecidas, lejos de rendirse, comprendieron que los recursos se encontraban en el campamento francés. Mientras tanto, en el campamento imperial, Ávalos se separaba de su estrategia habitual de guerrilla, aconsejando a Lannoy lanzar un ataque. Que Dios me dé 100 años de guerra y no un día de batalla. Este es mi consejo, pero aquí la batalla es nuestra única salida. En la noche del 23 de febrero, las tropas imperiales de Carlos de Lannoy, que habían acampado fuera de los muros del parque, en la zona este, lo podéis ver ahí en el mapa, comenzaron su marcha hacia el norte, a lo largo de los muros. Al mismo tiempo, la artillería imperial parece ser que inició un bombardeo de la línea de asedio francesa. Esto era casi una rutina. Juan de Oznaya, soldado que participó en la batalla, escribió que las tropas imperiales prendieron fuego a sus tiendas para inducir a error a los franceses, haciéndoles creer que se retiraban. Al mismo tiempo, los ingenieros imperiales empezaron a trabajar rápidamente en la noche para crear una brecha en los muros del parque, en Porta Pescarina, cerca del pueblo de San Genesio, a través del cual podrían empezar a entrar los ejércitos imperiales. En la parte central se encuentra ahora el Parque Bernabélo. A lo largo de estas orillas cubiertas por la maleza, los arcabuceros españoles diezmarían a la caballería francesa. Un destacamento de caballería francesa al mando de Charles Tiercelin se encontró con la caballería imperial, que había empezado ya a penetrar en el parque, y al parecer comenzaron una serie de escaramuzas.
una masa de piqueros suizos al mando de Robert de la Marck, señor de Fleurens, se acercó para ayudarlos, invadiendo una batería de artillería española que había sido arrastrada dentro del parque. Se echó de menos en esos momentos a los arcabuceros de Devasto, que se habían incorporado por la noche a los bosques que estaban en el entorno del parque, cerca del castillo, que lo habían conseguido previamente tomar, y se tropezaron en ese movimiento con 6.000 lasquenetes de Johann Fürstenberg. A las 7 se había desarrollado una primera batalla de infantería a gran escala, no lejos de la brecha original, en la zona norte del parque. Las formaciones de piqueros flanqueados por la caballería comenzaron abriendo brechas entre las filas francesas. Los tercios y lasquenetes formaban de manera compacta con largas picas, protegiendo a los arcabuceros. De esta forma, la caballería francesa caía al suelo antes de llegar incluso a tomar contacto con estas unidades de infantería que veis ahí al norte del mapa. Los franceses consiguieron anular la artillería imperial, pero a costa de su retaguardia. En una arriesgada decisión, Francisco I ordenó un ataque total de su caballería. Según avanzaban, la propia artillería francesa, superior en número, tuvo que cesar el fuego para no disparar a sus propios hombres. Los 3.000 arcabuceros de Alfonso de Ávalos empezaron a dar buena cuenta de los caballeros franceses, creando desconcierto entre ellos, saliendo del lado izquierdo del mapa. En esos momentos parece que Leiva decidió sacar a sus hombres de la ciudad para apoyar a las tropas que habían venido en su ayuda y que se estaban batiendo en el parque con los franceses, de forma que estos, atrapados entre dos fuegos, no podían superar la situación. Los imperiales empezaron por rodear la retaguardia francesa, mandada por el duque de Alençon, y cortarles la retirada. Aunque agotados y hambrientos, constituían todavía una fuerza muy respetable de combate. La siguiente jugada es magistral. Una banda de tan solo 300 arcabuceros españoles avanzó decidida sobre la poderosa batería de artillería francesa que veis ahí dibujada en el mapa. En su camino se topan con 200 hombres de armas enviados a proteger los cañones. El fuego de los arcabuces vuelve a barrer a la caballería. Los españoles toman las piezas de artillería y vuelven los cañones contra el ejército francés. Lo que resta del ejército francés, un escuadrón suizo y otro de infantes gascones y bearneses, a las que los españoles llaman fratipines, entra en acción, pero ya es una acción desesperada. Serán arrollados con facilidad por los victoriosos imperiales. Son cerca de las 8:20 de la mañana. La batalla había comenzado 1:20 antes. El campo de batalla es un cementerio para el ejército francés. Las estimaciones hablan de entre 8.000 y 12.000 muertos, entre ellos la flor de la nobleza francesa, Francisco I, rodeado, herido y con su caballo muerto bajo él. Lucha con furia junto a unos pocos leales. Intenta huir hacia la puerta, repentín, la brecha por la que habían entrado los imperiales, pero ya es tarde. Es entonces cuando ocurre uno de los episodios más célebres y debatidos de la historia. 3 soldados de los tercios, Juan de Urbieta, natural de Hernani, en Guipúzcoa, Diego de Ávila, granadino, y Alonso Pita da Veiga, gallego, sin saber a quién apresaban, derriban al rey de Francia. Pita da Veiga le tomó la manopla izquierda de su arnés y una banda de brocado que traía sobre las armas, con 4 cruces de tela de plata. Diego Dávila le arrebató el estoque y la manopla derecha. Caído el rey a tierra, se apearon Urbieta y Pita da Veiga, le alzaron la vista y les dijo que él era el rey, que no lo matasen. Francisco, humillado, solo pide una cosa: no ser llevado dentro de la ciudad de Pavía, el lugar que no pudo conquistar. Los fugitivos huyen hacia el río Tesino, pero el puente de barcas ha sido desamarrado para evitar que los imperiales lo crucen, condenando a miles de franceses a morir en las aguas heladas. La decisión tomada por el marqués de Pescara de forzar la batalla animando a Lannoy, quemando las tiendas y haciendo que se retiraban
hacia el norte fue fundamental para la victoria. Al actuar así, los imperiales, asaltando el parque, anularon la ventaja defensiva francesa, forzaron un combate desordenado y convirtieron las defensas del rey francés en obstáculos para su caballería. Guicciardini resume la situación con una ironía amarga. Quien había encerrado a la ciudad se había encerrado a sí mismo. Por tanto, el rey francés cercaba Pavía desde el interior del parque del Mirabello, pero al hacerlo quedó encerrado en un recinto que parecía protector, pero que acabaría convirtiéndose en una trampa. Cuando el ejército imperial rompió las empalizadas, el cercador pasó a ser cercado. El campamento parecía seguro, pero esas defensas ya no estaban pensadas para una batalla campal. Eran obstáculos para impedir el acceso, no fortificaciones militares al estilo moderno de las que ya se estaban empezando a construir. Mientras tanto, los imperiales ganaban tiempo para concentrar sus fuerzas. Nos conviene detenernos ahora un momento en las armas que se iban a enfrentar en la batalla de Pavía. La infantería imperial estaba equipada principalmente con picas largas de 5 o 6 metros para detener a la caballería, arcabuces, armas de fuego portátiles, lentas de cargar pero devastadoras a corta distancia. También llevaban espadas cortas y dagas para el combate cuerpo a cuerpo. Los franceses contaban con arcabuceros y artillería, pero seguían otorgando un papel central a la caballería pesada, armada con lanza, ya los mercenarios suizos expertos en combates con pica. La diferencia, por tanto, no estaba solo en el armamento, sino en la forma de emplearlo. Y aquí surge una cuestión clave. En Pavía no se combatió principalmente en grandes cuadros cerrados, como los famosos cuadros suizos o las formaciones de pica clásicas. El terreno lo impedía. El parque de Mirabello era un espacio cerrado, arbolado, cruzado por zanjas, caminos estrechos y construcciones rurales. Allí no había espacio para desplegar grandes formaciones regulares. La batalla fue en gran medida fragmentada, compuesta de choques parciales, avances y retrocesos, emboscadas y fuego a corta distancia. Los lasquenetes suizos sí intentaron formar masas de picas en algunos momentos, pero como veremos, el combate se descompuso rápidamente. En ese sentido, Pavía es una batalla moderna no solo por las armas, sino por la pérdida de la geometría clásica del campo de batalla, por esa sensación de caos controlado que caracteriza a la guerra moderna. Para entender lo que sucedió en Pavía, debemos detenernos en la evolución de las tácticas de infantería durante las guerras de Italia. Lejos de tratarse de un elemento arcaico destinado a desaparecer, la pica era a comienzos del siglo XVI un arma que había motivado en pocos decenios unas transformaciones tácticas considerables. En las guerras de Borgoña, entre 1474 y 1477, los grandes escuadrones de piqueros suizos demostraron no solo que la pica era extremadamente útil como defensa contra la caballería pesada, sino también como arma ofensiva contra cualquier otro tipo de unidad. Los piqueros suizos, bien acorazados y merced a una disciplina superior, arrollaron a la infantería borgoñona, equipada con armas de asta más cortas, espadas, arcos y ballestas, sin que la más numerosa artillería borgoñona lograse frenarlos. Las batallas campales de las guerras de Italia, que protagonizó la infantería suiza, Novara en 1513, Marignano en 1515 y Bicocca en 1522, se caracterizaron por el indiscutible papel ofensivo de esta, que en todos los casos se lanzó en columnas compactas contra un enemigo atrincherado y provisto de abundante artillería. En Novara, los suizos, sin artillería y sin caballería, fueron en busca del ejército francés a su atrincheramiento y lo rompieron, sin que la artillería pudiera impedirlo. En Marignano estuvieron a punto de romper el frente francés, aunque al final no lo consiguieron. Existía una táctica muy útil contra el fuego de los cañones, que describe el embajador veneciano Vincenzo Quirini,
respecto a la forma de combatir de los lasquenetes imperiales. Si el enemigo dispara con artillería sobre la formación, tan pronto como ven el fuego de los cañones, los infantes deben alzar al mismo tiempo sus alabardas y sus lanzas largas sobre sus cabezas y cruzar una lanza con otra, y al mismo tiempo deben tumbarse tan a ras de suelo que los cañones que no disparan hacia abajo tiren sobre sus cabezas o alcancen las alabardas y las lanzas largas, lo que no causará mucho daño a los infantes de la formación. Es decir, cuando les empezaban a bombardear con la artillería, ellos colocaban las lanzas y las picas sujetas unas apoyadas en otras y ellos se tumbaban a ras de suelo, esperando que pasara el fuego. En Marignano los suizos estuvieron cerca, como os dijimos, de romper el frente francés, a pesar de que el ejército galo estaba mucho mejor organizado y contaba tanto con una banda de lasquenetes colocados en protección de la artillería como con un cuerpo de escopeteros y ballesteros al mando del habilidoso Pedro Navarro, Jean Vagnon, secretario canciller de Antonio Dupuis. Dejó patente en aquel momento el arrojo de los suizos y la firmeza de los lasquenetes. Para romper estos cuadros de pica surgieron diversas especialidades y tácticas. Estaban los espadones de 2 manos y las alabardas para cortar las picas enemigas. Los rodeleros españoles, también armados con espada y rodela y con un escudo circular, se escurrían por debajo de las picas y herían a las primeras líneas. En la batalla de Rávena los rodeleros llegaron al centro del escuadrón de lasquenetes, causando entre ellos una gran matanza. Lo que la batalla de Bicoca demostraría es que los arcabuces y otras armas de fuego portátiles podían frenar esos cuadros de picas, aunque no destruirlos por sí solos. Ello se aplica también a Pavía, batalla en la que el arcabuz se reveló de nuevo como un arma ideal para frenar, pero no destruir a la infantería armada con picas. Esa combinación de armas, picas que detienen, arcabuces que matan, espadas que rematan, es la esencia de la llamada mala guerra, ese término con el que los contemporáneos designarían la nueva forma de combatir, tan alejada de los ideales caballerescos del final de la Edad Media. Pero detrás de las grandes estrategias y las tácticas militares hay hombres de carne y hueso cuyas decisiones y valor moldearon el curso de la historia. Os voy a contar algo sobre los protagonistas de la batalla de Pavía. Del lado imperial, la figura más brillante es sin duda Fernando de Ávalos, marqués de Pescara. Napolitano, de origen español, era un militar experimentado que había combatido en Rávena, Bicoca y Sesia. Hombre de visión táctica avanzada, comprendió antes que nadie el potencial del arcabuz y la necesidad de combinar armas. El cronista Prudencio de Sandoval, en su historia del emperador Carlos V, lo describe como prudente, esforzado y de gran consejo. Fue él quien en el momento crítico desplegaría a los arcabuceros para flanquear la caballería francesa. Carlos de Lannoy, virrey de Nápoles, era un noble de origen flamenco, de la región de Henao, y por tanto de la lengua y cultura francesas, aunque al servicio de la Casa de Borgoña y por extensión de Carlos V. Actuaba como comandante nominal del ejército imperial, hombre prudente hasta el extremo. Dudó en varios momentos cruciales, pero supo rodearse de consejeros militares más audaces. Sandoval relata cómo Lannoy contemplaba la opción de atrincherarse y fue el marqués de Pescara quien lo disuadió de tomar esa decisión. Tenemos también a Antonio de Leiva, el héroe del asedio. Era un veterano de la Guerra de Granada. Durante 4 meses mantuvo la resistencia de Pavía en condiciones extremas. Sandoval narra cómo, para pagar a sus tropas, requisó oro y plata de los cuerpos eclesiásticos urbanos, a la universidad y a los ciudadanos más adinerados, llegando incluso a donar
sus propias platerías y joyas, e hizo acuñar monedas para pagar a sus soldados. La tenacidad de Leiva permitió que el ejército de socorro tuviera una cabeza de puente dentro de la ciudad. Jorge de Frundsberg, el veterano comandante de los lasquenetes alemanes, era un hombre de gran prestigio entre sus tropas. Sandoval lo presenta como hombre de guerra, astuto y esforzado. Sus lasquenetes, rivales mortales de los suizos, serían pieza clave en el enfrentamiento contra la infantería francesa. Carlos III de Borbón también estaba en la batalla. Condestable de Francia, sería siempre un personaje trágico. Fue uno de los nobles más poderosos de Francia, pero había sido desposeído de sus tierras por la madre de Francisco I, Luisa de Saboya, que aspiraba a heredarlas. Humillado y traicionado, el Borbón ofreció sus servicios a Carlos V. En Pavía luchaba contra su propio rey. Sandoval dedica muchas páginas a este personaje, a quien presenta como movido por la defensa de su honor y de sus ideales. Del lado francés tenemos la figura central, el rey Francisco I. Apuesto y arrogante, encarnaba el ideal caballeresco. Había ganado gloria en Marignano, donde combatió personalmente durante 2 días y confiaba en repetir la hazaña. Guicciardini, en su Historia de Italia, lo describe como príncipe de gran ánimo y ambición, pero más inclinado a la gloria de las armas que a la prudencia política. Su decisión de cargar con toda su caballería en un solo cuerpo sería su perdición. Francisco I, exhausto, entregó su espada. Fue conducido ante Lannoy y de ahí a su cautiverio en Madrid. Cuenta la tradición que el rey fue alojado en la casa de los Arias, en el madrileño barrio de Lavapiés, antes de ser trasladado al castillo de Villalba y finalmente a la Torre de los Lujanes, en la plaza de la Villa. La noticia recorrió toda Europa, conmocionando a propios y extraños. El Papa Clemente VII, que temía, escribió a Carlos V el 9 de marzo de 1525 un breve pontificio, felicitándole por la victoria, aunque en privado mostrara su preocupación. El almirante de Castilla, Fadrique Enríquez de Velasco, escribió al emperador una carta llena de prudencia política. Acuérdese vuestra majestad que tiene preso al mayor príncipe de una corona de la cristiandad y que es una joya muy peligrosa de guardar. Pavía no fue solo una victoria militar, fue un triunfo de la pólvora sobre la lanza, de la estrategia sobre el ímpetu, del Estado moderno sobre el feudalismo. La revolución militar alcanzaba su mayoría de edad. El dominio de los tercios españoles se prolongaría durante más de un siglo, y el emperador Carlos V, en su 25 cumpleaños, recibía el mejor regalo posible: la hegemonía en Europa. Pero esa es otra historia que comenzará con el rey Francisco I escribiendo a su madre, Luisa de Saboya, una carta desesperada desde su prisión madrileña, una carta que se ha hecho famosa en los anales de la historia. Señora, para que sepáis el estado en que ha quedado mi desventura, de todas mis cosas solo me ha quedado el honor y la vida, que es vuestra. Y para daros más cierta nueva de mí, esta os servirá de conforto en la adversidad, acostumbrada como estoy a no escribir muchas cartas. Y aquí me encomiendo a vuestra buena gracia, suplicándoos que no toméis trabajo de venir aquí, porque es tierra de enemigos, y yo estoy en prisiones. Versiones posteriores simplificaron esta carta en las célebres palabras: Señora, todo se ha perdido menos el honor. La derrota de Pavía conmoverá a los gobiernos de toda Europa y muchos empezarán a cambiar de bando, como le ocurrió al Papa Clemente VII, que se alineó con la Liga de Cognac, y de ahí vendrán las historias que os vamos a contar
A continuación.